Capítulo 4. El siglo XVII, el auge del terror inquisitorial, no fue un juicio. El siglo XVII no fue solo una época de grandes conquistas, descubrimientos y revoluciones artísticas, fue también el apogeo del miedo. En España, la Inquisición, una institución que desde 1478 había buscado purificar la fe cristiana, alcanzó su mayor poder bajo los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Pero en el País Vasco, su llegada no fue sutil, fue invasiva, sistemática, y en Zugarramurdi se convirtió en un desastre. Este capítulo no es solo historia, es un relato de cómo el poder se disfrazó de religión para destruir a quienes no podían ser controlados: las mujeres, los pobres, los sabios sin título. 1. La Inquisición en el País Vasco, un ojo en el norte. Aunque Navarra era un reino independiente, en el siglo XVII estuvo bajo la influencia directa de Castilla, y la Inquisición, aunque no tenía jurisdicción oficial en territorio vasco hasta 1526, comenzó a expandirse lentamente, pero hubo un punto de inflexión: la Reforma Protestante. En el norte de Europa, los luteranos y calvinistas ganaban terreno, la Iglesia Católica temía una infección en sus fronteras, y el País Vasco, con sus fuertes tradiciones locales, su lengua única, su resistencia al centralismo, era visto como un punto vulnerable. Así, en 1609, el inquisidor general de España, Pedro de Aragón, envió a don Francisco de Lugo, un inquisidor severo, para investigar prácticas heréticas en las zonas rurales del Pirineo. Su misión, limpiar el territorio, y Zugarramurdi fue elegido como el primer escenario. 2. El primer caso, Marta de Arrieta, 1607. Todo empezó con una mujer, Marta de Arrieta, casada, madre de 3 hijos, conocida por curar enfermedades con hierbas, orar por la lluvia y pronosticar el tiempo según el comportamiento de los animales. En 1607, durante una sequía terrible, un niño enfermó gravemente. Su padre, Juan de Arrieta, acudió a Marta. Ella le dio una infusión de hierbas. El niño mejoró. Eso no viene de Dios. Marta fue arrestada, forzada a confesar que, al final, escribió una confesión falsa, no porque fuera culpable, sino porque no podía soportar más el dolor. Fue sentenciada a prisión perpetua. Murió 2 años después, en la cárcel. Su caso no fue el primero, pero fue el primer paso. 3. El informador, el hombre que vio demonios. La clave del éxito de la Inquisición en Zugarramurdi fue un hombre llamado José de Ibarra, un pastor local que, según sus propias palabras, vieron visiones. En 1608, declaró ante el tribunal que vi a mujeres bailando desnudas en la cueva, con antorchas, cantando palabras extrañas, y entre ellas, una figura alta, con cuernos, que les daba órdenes. Esa declaración, aunque contradictoria, nadie más vio al diablo, fue suficiente, porque el poder no necesita pruebas, necesita miedo, y José de Ibarra, al convertirse en informador, pasó a ser un personaje clave, pagado por la Inquisición, protegido por la autoridad, capaz de señalar a quien quisiera. La red de acusaciones, como se creó un culto satánico. Una vez que Marta fue acusada, el sistema se activó. Los inquisidores comenzaron a interrogar a vecinos, amigos, parientes. Usaron métodos que hoy consideraríamos crueles: torturas físicas, la rueda, el garrote, la cuerda; torturas psicológicas, amenazas contra familiares, aislamiento, privación de sueño; confesiones forzadas. Si no confesabas, te torturaban hasta que lo hicieras. Y poco a poco, se creó un cuento colectivo. Las brujas de Zugarramurdi se reunían cada noche de San Juan en la cueva, bailaban alrededor de una hoguera, invocaban al diablo, comían carne humana, celebraban rituales sexuales con demonios, y trae maldiciones sobre las cosechas. Nadie lo había visto, pero todos lo creían, porque el miedo se alimenta del silencio. 5. El juicio de 1609. El día que todo cambió, en septiembre de 1609, el tribunal de la Inquisición se trasladó a Zugarramurdi. Se reunieron más de 150 personas acusadas. La mayoría eran mujeres, madres, abuelas, solteras, viudas. Algunos tenían menos de 20 años, entre ellas, María de Etxeberria, acusada de haber hecho un pacto con el diablo en forma de un perro negro; Ana de Mendizábal, acusada de tener un bebé demoníaco; Catalina Urquizu, que afirmó que su marido la había obligado a ir a la cueva, pero que ella no quería. Las pruebas eran absurdas. Una hoja de encina, encontrada cerca de una casa,
signo de brujería, una canción cantada en euskera, invocación al diablo, una poción de hierbas, veneno, y las confesiones, todas similares. Los inquisidores decían, si confiesas, podrás salvar a tu familia, si no confiesas, morirás. Así, muchas mujeres repitieron frases que no entendían, solo para sobrevivir. 6. El veredicto, muerte, prisión y exilio. El juicio duró 3 meses. Resultados: 11 mujeres quemadas vivas en la plaza principal, 4 absueltas, algunas por falta de pruebas, otras por no tener dinero para pagar, 27 enviadas al exilio, desterradas a lugares remotos como la isla de Cabrera o el sur de Andalucía. Las ejecuciones se realizaron en público, las familias fueron obligadas a presenciarlas, las esposas de los acusados fueron expulsadas del pueblo, y la cueva estaba cerrada. Durante décadas, nadie pudo acercarse a ella, se prohibió hablar del tema, se borraron los nombres de las acusadas de los registros. 7. El silencio como arma. Lo más trágico no fue la muerte, fue el silencio. Después del juicio, el pueblo entero calló, nadie hablaba de lo ocurrido, nadie mencionaba a las mujeres, nadie contaba las historias, porque el miedo no se va, se transforma, y el miedo a la Inquisición se convirtió en miedo a hablar. Hasta el siglo XIX, el nombre de Zugarramurdi quedó marcado como lugar de brujas, una etiqueta que aún perdura. 8. Entre la historia y la leyenda, ¿qué sabemos realmente? Hoy, los archivos del Archivo Histórico Nacional revelan algo sorprendente. No hay pruebas reales de que existiera un culto satánico en Zugarramurdi. No hay documentos que demuestren que alguien bailó con el diablo. No hay cartas, ni testigos, ni rituales escritos. Solo confesiones forzadas, redactadas bajo tortura, repetidas por miedo. Y eso es lo que hace tan importante este capítulo. Porque el verdadero crimen no fue la brujería, fue el uso del miedo como herramienta de control social, y Zugarramurdi fue solo un ejemplo. Otros pueblos del País Vasco, de Aragón, de Cataluña, sufrieron lo mismo. Pero aquí, en el Valle de la Cueva, el eco sigue. Si te está gustando esta apasionante historia y quieres llegar hasta el final, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Un saludo y hasta pronto.